buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a Primer Plano. Esta mañana hubo un evento en el Castillo de Chapultepec en donde se presentó ya el tradicional informe de esta organización dedicada, entre otras cosas, al estudio de las policías en nuestro país. Y pues nos presentan un reporte que sí llama mucho la atención. Se trata de un estudio hecho por esta organización en donde se pretenden medir dos cosas. Por una parte, si los estados de la República y el gobierno federal están cumpliendo con lo que marca la ley desde el 2008, o sea, hace ya más de, ¿cuántos? 5, 6, 7, 8, 9 años, sobre el desarrollo policial. ¿Desarrollo policial en qué sentido? Si tienen las condiciones adecuadas de seguridad social, si tienen medidas disciplinarias, si tienen capacidades desde derechos humanos hasta el manejo de telecomunicaciones, de vehículos, etcétera, y, en fin, en términos generales, cómo trabajan las policías. Y realmente a uno se le cae el alma al suelo porque resulta que ni siquiera en ley cumplen la mayor parte de las policías los mandatos que tienen para poder tener una policía medianamente capacitada, medianamente apropiada para brindar a la población su seguridad. Y este estudio, que es un estudio con datos duros, digamos, ¿sí?, si los tienen o no en operación esos mecanismos, va acompañada de una encuesta sobre cómo se ven a sí mismos los policías y cómo los ve la ciudadanía, y entonces se te cae doblemente el alma al suelo. Comento solamente dos cosas. Para poder cumplir solo con la ley, no para traducir esto en realidad, ¿sí?, les falta el 60% de normatividad a las policías para que cumplan con esta idea de capacitación, medidas disciplinarias, profesionalización, etcétera. 60% para poder llegar a los 100 puntos que necesitarían. Y después, cuando te vas a la encuesta, encuentras que pues la gran mayoría, 45%, ganan menos de 10,000 pesos, las policías, que no tienen más que las prestaciones mínimas de ley, como por ejemplo tener un aguinaldo, pero que ellos tienen que pagar por sus uniformes, por sus botas, incluso por los celulares que usan en el trabajo, y sobre todo, con esto terminó, una gran disociación entre la ciudadanía y la policía. Ellos se ven, se sienten discriminados por la ciudadanía, poco apreciados, y por otro lado, la ciudadanía no confía en ellos. Tenemos pues una situación realmente explosiva en lo que yo calculo que es la prioridad número uno, cuando en este sexenio llevamos una acumulación de 120,000 homicidios y todos los delitos de alto impacto siguen creciendo en el quinto año de gobierno. Les pongo este tema. Bueno, para empezar, a mí siempre me ha llamado la atención por qué el descuido con la policía. Durante mucho tiempo pareció que no era necesario tener una policía particularmente bien pagada y bien preparada, porque la sociedad daba la impresión, creo que erróneamente, de que estaba en paz. Había ciertas zonas en la Ciudad de México, sí, que no se meta uno a Tepito, que no se meta uno antes a la Candelaria de los Patos, a Santa Julia, etcétera. Pero fuera de eso, uno podía disfrutar de la ciudad a las 2, 3 de la mañana sin mayor problema. Creo que en parte es mito, pero en parte sí es cierto. No había esa problemática y el gobierno, sobre todo de la revolución para acá, descuidó las policías. No era necesario gastar en ellas ni preocuparse mucho. Casi todo iba en automático. Había un presidente fuerte, había un solo partido y la sociedad más o menos estaba conforme. Se controlaba a la delincuencia. Pues la policía controlaba a los delincuentes, no necesariamente los metía a la cárcel. Los controlaba, sacaba su moche y les pedía que no se metieran en ciertas áreas políticamente difíciles. Pero eso se acabó. Y entonces esos años se perdieron. Preparar una policía bien toma mucho tiempo, lo saben los chilenos, lo saben los españoles, lo saben todos los que tienen policías más o menos profesionales. Cuesta 2, 3 decenios. Entonces ahorita se nos vino el tiempo encima.
Sí, y llevamos 3 decenios tratando de construir policías. Por ejemplo, la federal vino producto de una serie de crisis, de la DFS y muchas otras, no me extiendo en el asunto, pero desde el 97 a la fecha tienes ya tiempo de haber madurado una policía federal y si no me fallan los números estamos hablando de 40,000, o sea, el Estado mexicano en 2 décadas ha logrado tener 40,000 efectivos policíacos para todas las competencias que tiene en materia policíaca el gobierno. Cuando dicen, ¿por qué el ejército hace las cosas que hace? Pues no solamente lo hace porque los gobiernos locales no hacen su tarea, que es el punto al que voy en un momento más, sino porque tampoco el gobierno federal ha desarrollado capacidades. Tiene procuradurías que son zonas de desastre completas y ha solamente madurado un cuerpo federal que le permite con eso ir tirando adelante. Pero sí tienes un problema muy serio en formación de policías, porque no son una prioridad política. O sea, hasta la fecha, lo que parece mentira, ¿verdad? Es una atroz paradoja. En la administración Calderón toda la discusión era, es que no tiene estrategia el señor, no queremos más sangre, fue a alborotar el avispero y generalidades de ese tipo. Y tú dices, bueno, concedamos que eso pudo haber ocurrido. Han pasado 6 años y no hay ni estrategia ni edificación de instituciones, pero tampoco hay una propuesta clara de hacia dónde debe moverse este país. Si uno viera esto con el ánimo de un psiquiatra, que analiza una familia disfuncional, si me permiten usar efectivamente el ejemplo, dirían, oiga, ni tienen un acuerdo en el modelo básico de cómo debe operar la policía, siguen discutiendo si debe tener mando único, mixto o una combinación de ambos, que es una verdadera, digamos, barrabasada. Y la segunda, hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de México y el presidente de la República disputaron en el evento que tú refieres si el sistema de juicios orales, el que tenemos ahora en boga, o en vigor, es el que efectivamente es responsable de los niveles de delincuencia. No solamente son los homicidios, son muchas más cosas. Y Mancera dice, pues hay menos población carcelaria porque los jueces lo están liberando y la culpa de todo esto lo tiene el sistema. Y el presidente dice, oiga, pues el sistema lo aprobamos y usted tuvo 8 años para instrumentar el conjunto del sistema, reconociendo que el anterior no funciona. Eso le dijo Peña Nieto a Mancera. Tal como lo Y Mancera dijo algo que es terrible y perturbador. Este gobierno dijo que lo que había que hacer para combatir la delincuencia era reforzar las policías y gastar en prevención. Resulta que el año pasado no hubo presupuesto para prevención y este año, dice Mancera, en vez de estar gastando 2,000 millones, vamos a gastar 300 millones, que no me alcanza ni para la Ciudad de México. En suma, es completamente disfuncional el debate. Y no hay acuerdo sobre lo básico. Si queremos efectivamente reformar el sistema o darle marcha atrás de juicios orales, los gobernadores no han tomado como prioridad el formar cuerpos policíacos. Como les han demostrado hasta el cansancio, los policías ganan. El sueldo de la mayor parte de los policías de este país está por debajo del umbral de la pobreza. No les alcanza ni para comer. Entonces, ¿qué policías queremos tener? Pasan los años y no hay resultados. Son muchas las razones que explican, digamos, esta pérdida de control de varios años para acá en materia de delincuencia al enfrentar al crimen organizado. Son varias cosas. Esto de los juicios orales, pues es un debate muy complicado porque se sabía que no iba a responder muy pronto, es decir, que había dificultades para adaptarse, para formar a los jueces, para formar a los fiscales, a los procuradores, etcétera, en esta línea, ¿no? Era parte del debate. Y no llevamos demasiado tiempo y ya se está cuestionando, digamos, que el modelo puede no funcionar. Yo no lo sé, que creo que es poco tiempo para hacer una evaluación ya tajante y contundente. Lo que sí es cierto es que muchas veces en otros temas hemos importado modelos de otras partes, donde funcionan bastante bien y aquí no. Y aquí no terminan por funcionar por muchas razones, entre otras, por supuesto, la corrupción, que no permite que las cosas funcionen como están planteadas. Entonces ahí es un debate todavía pendiente. Y en lo de las policías, pues también son una serie de cosas que se han dejado. Tú decías, por ejemplo, la estrategia de Calderón, que fue muy criticada y resulta que 5 años después, bajo un gobierno de otro signo, del PRI, pues las cosas están, si no igual, sino hasta peor incluso, ¿no? Sí. En términos del número de muertes, etcétera. Bueno, ahí lo que tendría que decirse es si la estrategia estaba mal y lo que pasa es que este gobierno la continuó. Entonces, al continuarla casi en sus mismos términos, digo, habrá habido algunas modificaciones de enfoque, qué sé yo, pero básicamente fue lo mismo, pues los resultados no puedes esperar que sean distintos. Aquí creo yo que tendremos que poner mucha atención en las propuestas que hagan los candidatos, una vez que surjan, más allá del candidato que ya conocemos y que sí ha empezado a hacer
algunas propuestas de qué va a hacer con este problema. Se pueden discutir, se pueden estar de acuerdo con ellas o no, pero tenemos que poner mucha atención en qué van a decir los candidatos sobre cómo van a abordar esto. ¿Van a seguir con el mismo modelo, como lo hizo Peña Nieto en su momento, o le van a hacer algunos cambios sustanciales? ¿Pero hay modelo? Sí, bueno, ¿O el la modelo es que estrategia, no sean funcionales las policías? la estrategia o lo que se haya, en fin, lo que inauguró juzgar por la Calderón realidad. en el momento que llegó, eso no ha funcionado. No. Va a seguir así, digamos, en el descontrol, si quieres llamarle así, no hay estrategia, no hay modelo, pero ¿va a haber algún cambio sustancial en eso? ¿Y cómo? Pero a ver, nada más agrego, es decir, Calderón deja efectivamente eso, pero antes de Calderón tampoco había modelo, o sea, Y no es que después dijeras, tampoco. Calderón llegó y puso el país patas arriba y no funcionó. No, el modelo está demostradísimo, que la violencia empieza a partir del 2005, porque Fox tiene una inacción completa y la frontera se te empieza a incendiar. Poco lo que pasa con lo de los juicios, es decir, oiga, está bien, lo de los juicios orales tiene problema, ¿usted sugiere que volvamos al modelo que del había antes. presunto culpable? ¿Ese es el modelo que usted propone para seguir? Yo creo que sí traemos 20 años de retraso en esto. Traemos 20 y más. traemos más. A juzgar, digo, los tres tocan puntos interesantísimos. Empiezo por juicios orales que estaba tocando, que ya están pidiendo que desaparezca. Tuvieron, José Antonio, lo mismito que en Chile. Yo sé que Chile es un país más pequeño y todo lo que quieran, pero tuvimos 8 años para hacer la transición. Y en esos 8 años, los primeros 7, y ahí va parte del gobierno de Calderón y parte del de Peña Nieto, ¿sí?, no se hizo prácticamente nada o no se hizo con la suficiente celeridad como ustedes quieran. Y ahora resulta que le vamos a echar la culpa a el sistema cuando ni siquiera se preparó. Peritos, policías de investigación, jueces, ninguno de esos tres y ministerios públicos. Le falta la cuarta. Que tienen autogobierno en este y país. entonces ahora decimos, pues no tuvimos tiempo. No, sí tuvimos tiempo y lo desperdiciamos. Dos, que lo pones en la mesa, Leonardo, resulta lo del presupuesto. Te puedo mostrar cómo de 2000 a 2017 el presupuesto en seguridad pública, tanto para los estados como para la federación, ha subido exponencialmente y junto con ese mayor gasto de recursos, ¿sí?, o destino de recursos a seguridad pública, ha subido paralelamente cada una de las curvas de secuestro, extorsión, homicidio y robo de transeúnte y de vehículos, ¿sí? Entonces, gastamos más y gastamos peor. En ese sentido, el argumento de Mancera para los dos temas que me están tratando, juicios orales, que sí, ahora hay más delincuencia en la Ciudad de México porque han salido, ¿cuántos decías? 14,000 delincuentes de la cárcel y que 300 millones no le alcanzan. Para mí, son simples justificaciones. En efecto, se echaron la culpa, como lo dijo en su discurso María Elena Morera, lo tenemos que resumir en que no hay compromiso, porque unos dicen que no les dan dinero y los otros dicen que no son sus obligaciones. Total, aquí nadie tiene la culpa y el eje de la seguridad, que es la principal, incluso por encima de la corrupción, el principal problema percibido por la ciudadanía, simplemente no está en las prioridades del gobierno. Entonces no es el problema de la policía. El problema está en otro nivel, no sé si más abajo o más arriba, pero no es ese. Es un problema de la fórmula política general en México. Claro que aumentó el gasto en seguridad, pero estamos seguros de que fue en seguridad en los estados. ¿Se fue a las policías o se fue desviado a otras partes? Hay un subejercicio del 70% del Fondo de Seguridad. Entonces no es la policía. Además de la policía, la razón no está ni en el sistema Toda la razón, de Elena, juicios de orales o Lorenzo. no, ni de la policía. Está en un nivel más profundo y ese sí son los responsables del mundo político mexicano. Y son las fechas que son y seguimos con el desacuerdo sobre eso. Hoy oímos al jefe de gobierno decir una cosa y al presidente otra vez. Oiga, pónganse de acuerdo en cómo funciona el sistema de justicia. Y estas cosas que dicen de que los jueces no meten a la cárcel a la gente porque trae pistola o trae un arma. Pues hay que recordar que en este país el expediente favorito para empapelar a alguien era decir, trae armas prohibidas. Por eso lo quitaron, no por otra cosa, por los abusos del sistema anterior. Y en este caso, pues también hay que decir que los jueces dicen,
dicen, yo puestos a no meterme en broncas, mejor no me meto y los dejan sueltos, ¿no? Creo que, como dice Lorenzo, el problema no está en las policías, está mucho más profundo, como en la mayoría de los problemas en este país. Vamos a un corte, volvemos enseguida con otro tema interesante. En Morelos ha tenido lugar un evento que llama la atención. En sí mismo es importante, pero también podemos usarlo para ver el problema más amplio. Hace realmente reciente, es casi el día anterior, que la autoridad en Morelos decidió ir por el rector de la Universidad Autónoma de Morelos, acusándolo de enriquecimiento inexplicable a él y a su esposa. Y entonces, en la madrugada, llegan 20 elementos armados a capturar al rector de la universidad. No estaba, pero se hace todo el espectáculo. ¿Qué significa que un gobernador, bueno, en este caso el fiscal anticorrupción, tome esa medida que pareciera ser la propia, bueno, para un capo, para un gran criminal? La acusación no está formulada en términos que el público la pueda saber exactamente de qué es de lo que se le acusa. Pero tenemos aquí un caso más de lo que es la política real en México. Lo que está detrás es que hay una sucesión en la Universidad de Morelos y que las universidades, eso se los pregunto, ¿ustedes saben de alguna universidad que sea realmente autónoma, incluyendo la Universidad Autónoma de México? En un sistema como este, y más en el caso de gobiernos, es muy difícil que haya autonomía. Las universidades son centros políticos y los gobernadores quieren tener el control. ¿Qué significa esto? Que se haya procedido de esa manera. Imaginémonos que en Suiza o en alguna otra parte sucediera algo parecido. Yo veo tres líneas, ¿no? Uno, yo creo que la Universidad Nacional Autónoma de México sí es autónoma del poder, o sea, obviamente es un centro político, pero las decisiones del rector no necesariamente están vinculadas, como ocurre en la mayor parte de las universidades estatales, donde sí tienes un vínculo funcional entre el gobernador y el rector. Ahora bien, en el caso de Morelos tampoco opera esto, porque el rector con mucha celeridad se desmarcó del gobierno de Graco Ramírez, y todos hemos sido testigos de dos cosas que ahora desembocan en lo que tú narrabas con toda precisión, Lorenzo. Una, que hay una serie de señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación sobre manejo de las universidades. El rector invoca que el tema de los recursos era para contratar un sistema de pensiones muy complicado, que también es un problema muy serio de las universidades, pero no me extiendo en el asunto, y que por tanto no se puede argumentar que sea un mal manejo de los recursos, sino que hay una serie de faltantes, pero que los han movido de una partida a otra. Un asunto más contable que penal. También es público que hay una discordia entre el rector, el obispo y el gobernador. Y esto ha sido pues una querella de varios meses en los medios de comunicación, ha habido manifestaciones en los dos sentidos, y ahora termino ahí en lo que creía que nos ibas a preguntar, si creíamos que había fiscales autónomos, y ahí mi respuesta es no. O sea, claramente ese fiscal está actuando con una consigna como la de Edgar Hoover, es decir, no importa tanto la justicia como el espectáculo, ¿no? Es decir, tenemos que dar algo que dé la nota, y en este caso lo vamos a tratar como si fuera un delincuente peligrosísimo, cuando es un rector que tiene observaciones en el manejo, digamos, de las cuentas, lo que describí hace unos momentos. Y eso me preocupa mucho, y lo leo en una clave nacional. O sea, los políticos mexicanos del PRD, del PRI, de todos, se niegan, o sea, no quieren renunciar a la posibilidad de usar políticamente las fiscalías. Y cuando la Procuración de Justicia está al servicio de una, digamos, causa política, puede ser una causa más o menos justa, pero una causa política siempre acaba pervirtiendo los intereses generales. Necesitaríamos un fiscal que dijera, oiga, señor gobernador, entiendo que alucine usted al rector, que sea su enemigo político, pero yo no me puedo prestar a eso.
O sea, yo no puedo llegar con una, digamos, operativo como si fuera a detener al Chapo Guzmán cuando es un rector, que además ni siquiera estaba en su casa, ni siquiera el trabajo de inteligencia hicieron, de decir, oiga, ¿está el rector en su casa? No. O sea, una cosa, salieron muy mal. A lo puedes mejor estaba renunciar. hecho exprofeso, que no esté en su casa. Entonces, ¿para qué montas ese show? Yo que supongo... Para el Para show. fines mediáticos. No pueden renunciar, dices tú, a esta parte, las procuradurías, de actuar políticamente, como los rectores tampoco, como ha quedado demostrado, pueden renunciar a que las universidades autónomas sean sus cotos de poder, ¿sí? Ni esos, ni los OPLES, que son los institutos electorales locales, ni los tribunales superiores de justicia de cada estado, o sea, no quieren renunciar a ninguno de esos controles. Creo que, como dice Lorenzo, es muy difícil juzgar el caso de Morelos porque tenemos muy poca información. Lo que yo leí ayer en algunos periódicos es que se le acusaba de enriquecimiento ilícito, entre otras cosas porque había pedido ilegalmente un préstamo por 600 millones de pesos sin que esto hubiese pasado por las instancias correspondientes, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Para pagar, pero a mí no me importa, como que no importa mucho para qué, ¿no? Porque, no, Leonardo, porque también yo oigo mucho en las discusiones de corrupción, ¿sí? A ver, sí está robando, pero no es para su bolsillo, es para su campaña. No, señor. ¿El señor está robando al erario público o no está robando al erario público? ¿Está cometiendo una ilegalidad o no? Entonces, no puedo juzgar porque... Insisto, creo que tienes razón. Ahora, es una muestra clara de que en efecto las fiscalías se usan para cuestiones políticas, a veces para perseguir a unos, a veces para perseguir a otros, y nos gusta más que persigan a unos que a otros. Pero cuando dices, Lorenzo, ahí ya no me encuentro, yo sé que es un extremo de las palabras, cuando dices lo persiguen como si fuera un capo o un delincuente mayor, no sé, sí me acuerdo y lo traigo a colación porque algún televidente nos lo señaló, que por qué no habíamos tratado el tema de la estafa maestra, ¿sí? Tenemos el señalamiento desde el 2013 por parte de la Auditoría Superior de la Federación de 22 universidades, ¿sí? En donde los rectores, porque eso pasa por los rectores, se prestaron a delitos penales, ¿sí? Porque a través de la ley de adquisiciones, ¿sí? Hicieron empresas fantasmas para hacer contratos con dependencias federales, ¿sí? Y así llevarse, lo siento mucho, un moche, una tajada, un porcentaje de esos estudios. Es un delito. Yo no sé si es equivalente al Capone o al Chapo, etcétera. No es. Pero es un delito y es un delito mayor y cometido por un universitario me parece que todavía adquiere más significado. Entonces sí estamos en presencia de ilegalidad, si esto es cierto. Pero si no sabemos. Incluso, por eso, así comencé, si el no lo hombre sé todavía. Pide el préstamo para pagar las pensiones, no se lo robó. Igual cometió un acto impropio, administrativamente hablando. Pero sí es muy diferente decir, yo contraté un préstamo para pagar el sistema de pensiones, o sea, como rector, decir, contraté un préstamo para comprarme un departamento en Miami. Como tú dices, un pleito político entre el rector y el gobernador. Puede haber una falta administrativa e incluso legal, efectivamente, al buscar un contrato de deuda por fuera de las vías que están previstas. Claro, la que dice la gente alrededor del rector es que era indispensable y es que el gobernador no nos estaba ayudando con eso. El gobernador, ya desde por diferencias políticas y demás, el Estado no estaba cubriendo esta parte que estaba ahí en un déficit importante, se nos estaba cayendo eso, y incurro yo en eso. Que ciertamente, entonces hay una parte ilegal, pero políticamente no es lo mismo de decir es que se lo quedó el señor, se lo llevó a una cuenta personal o algo por el estilo. Pero a final de cuentas, sí estamos viendo como la culminación de un conflicto político que viene casi desde que se inició este sexenio en Morelos. Por diferentes razones relacionadas con eso, de ahí derivan, pero luego se vinculan con otros temas. Entonces se ponen a investigar lo de los fosos y le adjudican una cierta responsabilidad de omisión, no directa, sino de omisión, de falta de investigación a Graco Ramírez. Luego se vincula el pleito con el obispo, que por cierto el obispo dice que si a final de cuentas prenden y encarcelan al rector, va a convocar a los católicos a movilizarse. A los católicos. Y no solamente en Morelos, dijo él. Entonces ya de pronto ahí vienen las alianzas políticas entre estos dos grupos, pero se ha venido escalando
y en algunos momentos ha habido la posibilidad de buscar alguna solución, digamos, civilizada, y no se ha querido de alguna de las dos partes, por lo menos. Entonces, bueno, pues llegamos a este punto y en donde sí pareciera que independientemente de que si haya infracciones que pudieran decir, oye, usted se saltó las trancas y esto puede ameritar algún tipo de penalidad, sí es claramente el producto y el reflejo de un conflicto político que no se ha visto por dónde se le pueda resolver. Un conflicto que es parte de un rompecabezas enorme. Sí. Son los conflictos que están estallando ya al final de un sexenio y que tienen que ver con la sucesión al interior del estado de Morelos. Lo que yo señalaba es que si tú mandas a 20 policías armados por un rector y por su esposa en la madrugada, realmente estás haciendo un uso excesivo Sin duda. de la fuerza, y eso debe de tener un contenido político. Ni modo que el rector se fuera a parapetar en su casa y a disparar sobre quien iba a prenderlo. Pues eso no es lo lógico. ¿Para qué tal operativo? Pero sí es espectacular. Ahora, Loret de Mola, por ejemplo, hoy en el Universal dice que de dónde sacó el rector para comprar 3 casas o 4 casas que en conjunto valen 11 millones de pesos y que él y su esposa, si no hubieran gastado nada en todo el tiempo, apenas si tendrían 9 millones. Miren nada más, en este país donde la corrupción es de miles de millones de pesos, aquí es de 2 millones de pesos. No importa. Si está probado que fueron mal habidos, en un rector es todavía más punible, no legalmente, pero sí moralmente, porque las universidades deberían de ser, en un entorno como el nuestro, una especie de ciudadela de la moral pública, donde no se vaya a replicar las reglas del sistema. Sin embargo, sí se replican. Es que creo en México los cables muy cruzados con esto de la legalidad y cuándo sí, cuándo no. Yo entiendo por qué los tenemos, ¿no? De repente se procesa a alguien por 2 millones y no se procesa al señor que le dieron 10.5 millones de Odebrecht, ¿no? Y entonces uno sí trina. Pero me acuerdo ahorita del caso que acaba la Suprema Corte de Justicia, que quitó a un delegado, ¿sí? O sea, en algún momento, ¿por qué? Por desacatar una orden judicial. En algún momento vamos a tener que empezar a castigar los crímenes chiquitos o los delitos chiquitos y los grandes, porque si no, no vamos a salir de este hoyo en el que estamos, de ausencia de justicia y de impunidad a los grandes, a los medianos y a los chicos. Pero esto no es justicia. O sea, cuando tú mandas 20 agentes, Bueno, estás usando políticamente la procuración de Estoy de justicia, acuerdo. y eso es el problema central de por qué no madura la Fiscalía General del Estado. O sea, no quieren renunciar a Pero esa ¿por dónde posibilidad. empezamos Por y eso con quieren quién? de la FEPAD. No, a ver, en este Algún caso son día. observaciones de la auditoría. Tú misma acabas de recordar la estafa maestra. 3 años antes, el auditor superior de la Federación dijo, aquí están varios rectores sobre los 22. cuales podría proceder. Y no Y les ninguno. no Y pasó nada. procedió la Fiscalía General. Punto dado. Y en este caso, pues lo que hizo fue un espectáculo para una venganza política. Correcto. Nos vamos, porque ya nos están diciendo que hay un corte. Vendrá el corte inevitable y luego seguiremos nosotros. Como todos sabemos, el año que entra hay un cambio en el Congreso. Cambian los senadores, cambian los diputados, aproximadamente en septiembre. Falta todavía un poco menos de un año. Pero por lo mismo están preparando su retiro, es decir, ya se van a ir, todavía no opera ni aplica la reelección. Entonces irán a otra cosa distinta de lo que están haciendo actualmente. La semana pasada salió, por lo tanto, una información que ha molestado a mucha gente, con razón me parece a mí, que es los diputados se autoadjudican de alguna forma un bono de 800,000, poco más de 800,000 pesos. Han salido a matizar algunos de ellos mismos diciendo, esto es el fondo de ahorro. Aparte de algún dinero de retiro, porque se acaban nuestros 3 años en el caso de los diputados, y nos vamos y hay un fondo de despido que en muchos otros cargos públicos también hay. Cuando terminas en un momento determinado tu cargo, ahí se te da una cantidad casi siempre bastante generosa para los funcionarios públicos, en este caso para los legisladores.
Pero aquí el problema es, o la cuestión es decir, amerita el país con los problemas que tenemos de desigualdad, de crecimiento económico que no es espectacular, que los legisladores sigan en esa tónica de tener unos privilegios que ni de lejos la sociedad puede tener. En muchos cargos, en muchos puestos, sí hay esos fondos de despido, pero no de esa magnitud. Y aquí viene un poco también con lo que vimos hace poco después de los sismos, en donde los partidos de pronto ofrecieron que iban a ser mucho más austeros, al grado incluso de proponer que se iban a quedar como partidos sin financiamiento público. Claro, los partidos son una cosa, aquí son los legisladores. Bueno. Nadie ha propuesto que los legisladores se queden sin salario, nadie de ellos por lo menos, pero se supone que había un espíritu de ser más austeros y entonces de pronto nada, ¿no? Que la austeridad desapareció con los sismos. Es digamos, una mala imagen que tienen frente a los ciudadanos, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Las encuestas de opinión pública también ponen a los diputados en particular, hasta el fondo. Diputados y policías, ¿no? Sí. Yo haría una pregunta, me la estoy haciendo ahora. ¿Sirven? ¿Sirven los diputados? ¿Sirven los senadores? ¿De dónde viene que haya diputados y senadores? Viene de una visión de Locke, de Montesquieu, de ponerle freno al poder. Solo el poder puede neutralizar al poder, ¿no es así? Y entonces tú separas dos y luego el judicial tres y los pones a jugar para que ninguno pueda imponerse y tener el poder absoluto. Pero en México, ¿sirven para eso? Cuando tenemos el fiscal de la FEPADE, se intenta hacer una investigación sobre esos 10.5 millones de dólares que dio Odebrecht. El resultado es que quien pierde es el fiscal y la investigación no se hace. El Congreso, en este caso los senadores, deberían de haber estado allí para desquitar su sueldo, hacer valer su papel, y no lo hacen. ¿De cuándo acá han realmente sido una verdadera muralla para evitar los excesos del presidente? Para eso se les paga, ¿no? Se dan buenos sueldos, pero su papel... Creo que algo hemos avanzado en materia de representación política en el Congreso. No estamos en las épocas doradas del PRI de los años 60, en donde en efecto el presidente levantaba el famoso teléfono rojo y le decía al pastor del PRI, que era el único que existía en la Cámara, porque tenían 95% de la representación en Cámara de Diputados, y le decía, me votan de tal manera. O como un día nos platicó en el CIDE, tú te acordarás, un ex secretario de Hacienda, que decía que él se iba de vacaciones cuando se discutía el presupuesto y luego nada más le hablaban, ya se aprobó tal y como usted lo mandó, señor secretario. En ese sentido creo que sí hemos avanzado, aunque claro, el pastel se ha hecho más grande y se lo reparten cómodamente entre ellos sin pensar la mayor parte de las veces en las necesidades de la población. Ahora, esto de los abusos de los políticos, ¿qué pasa en los órganos autónomos? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del INE, una cosa que he criticado siempre es ¿por qué se tienen que dar un bono en el año electoral? Pues si son consejeros electorales. Entonces, está bien el bono, no es bono, el seguro de retiro, ¿cómo se llama? Voluntario. Separación. No, separación. Claro. Entonces, bueno, tú das una parte de tu sueldo, ya es un privilegio, y el gobierno te pone otro o la Cámara otra. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un bono extra por 3 años de trabajo. Y me viene a la mente lo que escuchaba hoy en la mañana, la mesa que me tocó moderar en la cosa policial. Solamente el 15% de los policías tienen un derecho de retiro. Y de retiro, no te estoy hablando de que 3 años de legislatura. Me parece totalmente aberrante, y más en un momento de dificultades económicas, del terremoto y de la demagogia que nos recetaron los partidos políticos en el sentido de regresar las prerrogativas, porque tú dices, bueno, una cosa son los partidos y otros los legisladores. No, en este país son una y la misma cosa. Están los legisladores, bueno, hay algunos 2 o 3 independientes que no pueden hacer eso, sí, pobres nada, ¿sí? Son
miembros militantes de los partidos que responden a los intereses, ya sea del gobernador, de la bancada, de como ustedes quieran, ¿no? Entonces, no me cacha una cosa de vamos a dejar nuestras administraciones de los últimos 3 meses por el terremoto, pero vamos a cobrar con la otra mano los 800,000 pesos de un bono a cuenta de no sé qué, porque ese es su trabajo. Tiene como 84 millones de electores, o sea, claramente la gente se da cuenta de eso, y de ahí el desprestigio y el desapego con la democracia. La gente dice, oiga, ¿qué me cuentan? O sea, ¿usted cree que yo me comulgo con ruedas de molino? ¿De qué estamos hablando? Y diría 2 cosas. Uno, el sistema de retribución, si lo quieres hacer, digamos, complicado, lo haces cada vez menos transparente, ¿no? Es decir, en vez de que fuera una cosa perfectamente clara, a ver, estos señores ganan 80,000 pesos cada uno y no hay 18 conceptos de pago diferente, échenle un vistazo a los congresos locales, es todavía peor. Dicen, no, el sueldo es de 60,000, pero les damos gastos de no sé qué y otros para gestoría política, y al final la bolsa acaba siendo de 1,5 millones por cada diputado. Y tienes, empezando por el Congreso de la Ciudad de México, que es el más caro del país, pero no parece que aquí parezca interesante para prácticamente nadie. Es el más caro de todo el país, y tienes pues, la repartición de las clientelas y los dineros sin ninguna transparencia. Que haya un seguro de separación del cargo a mí me parece perfecto. Oiga, es un seguro de desempleo para todo efecto práctico. Hágalo transparente. A ver, aportan tanto y al final de su cargo se llevan pero todo lo hacen tremendamente complicado y digno de sospecha. Y por supuesto el respetable, el soberano, se da cuenta que 5.2 billones que acaban de aprobar como presupuesto, pues no cambia la vida de la gente, ni tienes inversión pública, ni te mejora la infraestructura, ni te mejoran los servicios públicos. Entonces tú dices, oiga, ¿y a dónde se va todo este dinero? ¿No? Pues ya sabemos. Yo sé la distinción, No Amparo, entre partidos y legisladores, no, porque desde luego de ahí surgen la mayoría de los legisladores. Es parte, digamos, de este acuerdo que ellos tienen entre los partidos de darse mucho dinero, de darse privilegios, de ponerse salarios muy por encima. Creo que en promedio de lo que hay en América Latina, ¿no? Aquí en México están como por arriba, en promedio. Sino de que no se confunda el presupuesto de los partidos, esos 12,000 millones que se aprueban para el año que viene, no es de ahí de donde sale el dinero, esa parte es otro presupuesto. Bolsa. Otro presupuesto que también de repente uno dice, oiga, pues es excesivo lo que se están dando para el funcionamiento del Congreso, y que nunca en ningún momento plantearon que por ahí le iban a rebajar, lo cual no quiere decir que se justifique que sigan como están, sino que si el espíritu de ellos después del sismo era de austeridad, de bajar algo de los ingresos, en fin, de ahorrar lo más que se pudiera, no solo para efectos de la reconstrucción, en particular en el coyuntural, sino en términos del compromiso con el país. Muchos economistas dicen, probablemente con razón, hacen números y dicen, mira, estas políticas de austeridad que a veces se proponen no van a resolver el problema económico del país, no te van a financiar gran cantidad de programas sociales. No, pero es una cuestión de solidaridad. Claro, sí. Es básicamente un criterio político, no económico, decir, oigan, no podemos estar tan distantes de los privilegios que recibimos, de los salarios, de los bonos estos, de retiro y de Navidad. ¿A quién representas si ganas eso? Político y moral. Dices, María Amparo, ya no es el Congreso de antes. Muy bien, creo que ahora sí hay legisladores, pero el papel del Congreso en su conjunto, si existiera el Congreso, no habría la brutalidad de la corrupción que hay hoy, porque el Congreso estaría actuando para detener eso. Sí hay legisladores y son algunos de ellos honorabilísimos y no los voy a poner aquí, pero creo que los hay. No los habría en el pasado, no había ni uno. Pero para propósito práctico, el Congreso sigue sin poder detener al presidencialismo. Durante el gobierno de Fox y de Calderón, sí. El Congreso, y no siempre para bien, fue una fuerza que se enfrentó al presidente. Ahora, cuando el PRI regresa, pues regresa lo mismo de el espíritu antiguo, y se les dice, el presupuesto lo aprueban. Pues no lo aprobaron de una manera tan rápida, tan fantástica, casi parecía como el antiguo sistema. Sí, pero hay una diferencia. A ver, este presupuesto lo votaron
en efecto, todos los partidos, salvo Morena, que no lo votó, pero como relata hoy un periódico, no lo votó, pero se llevaron para los municipios que ellos gobernaban su tajada. Ellos no tienen que pagar el costo de haber levantado la mano, pero lo sí el aprobaron beneficio. entre todos. Lo cual me regresa, y con esto no digo que tenga razón, al contrario, Lorenzo, la tienes más tú que yo, porque ahora llegan a estas componendas entre ellos del reparto, no tanto del freno al otro poder, sino el reparto entre ellos. Tú me das tanto y yo me doy tanto, ¿no? Entonces, pero no me puedes comparar, igual que decía hace un rato Leonardo, el grado de autonomía de las universidades nacional versus las estatales. Lo mismo te diría yo, los congresos locales son de miedo, junto con lo que puede hacer este Congreso Federal, que de repente, pues sí es frenar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, o es su nombramiento, o frenar a un fiscal, o qué sé yo, ¿no? Ni duda que son distintos. Pero quizá con Juárez es cuando frenaron a la presidencia en serio. Luego, ya no. Bueno, se nos termina el tiempo, vamos al último segmento. Bueno, y esta semana aquí en la capital de la República tendrá lugar una nueva ronda de renegociación del Telecán. Es bastante sombrío el panorama para el libre comercio en el mundo y creo que es un tema que vale la pena que examinemos con cierta distancia, porque en los últimos días hemos tenido información interesante. Por un lado, tenemos al líder chino Xi Jinping que dice, yo sigo creyendo en que debe haber un comercio abierto, y tenemos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dice, yo no creo en eso de los tratados abiertos. Debemos tener tratados bilaterales, que es un poco el mensaje que nos mandó desde el principio. Eso de la trilateralidad, Canadá, Estados Unidos, México, no me gusta. Debemos pensar en bilateralismos fuertes y dejarnos de tontería. Pero tiene, digamos, miga el asunto, porque México primero ha apostado por defender la trilateralidad del Telecán, sigue siendo una prioridad. Veremos en qué termina todo eso. Y después apostamos por entrar al TPP, que fue el primer acto de gobierno de Trump, decir, nos salimos del TPP y adiós. Los países del TPP que se reunieron recientemente en APEC dijeron, a ver, si Estados Unidos no quiere, ¿por qué no pensamos en hacer nosotros algo que ciertamente sin Estados Unidos permita tener, digamos, economías abiertas? ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el primer ministro de Canadá dijo, como yo estoy negociando con los Estados Unidos y lo más probable es que me pida, oye, nos vamos a entender, pero tú y yo, nada de acuerdos marco amplios. Así es que dijo, pues saben que ya me lo pensé mejor y yo tampoco quiero TPP. Por tanto, creo que los dos mensajes que se reciben esta semana en el Frente de Libre Comercio vienen pues a confirmar lo que ya sabíamos. El Telecán está viviendo sus últimas horas y no parece que esta semana tengamos una noticia en un sentido inverso, porque si algo ha demostrado Donald Trump es que en eso es perfectamente constante. ¿Cómo lo ven? Es implacable y además no nos podemos llamar al engaño, lo dijo, como dice Leonardo, desde el día 1. Yo sí recibí con mala sangre esto de Trudeau, de Canadá, en el sentido de que pues era nuestro aliado natural tanto para el Telecán como para el libre comercio en términos generales. Ya supimos que cuando Trump fue a la Unión Europea también se aventó sus sapos y dijo pues, si quieren contar, si saben contar, no cuenten conmigo, porque yo esto de libre comercio, a él yo creo que le gustaría mucho el modelo, ya que mencionaste a China, le encantaría el modelo cerrazón política y cerrazón del comercio, ¿no? ¿Qué le habrá dicho así? Pues a lo mejor así se hablaron en el oído, me encantaría, yo creo que sí le encantaría al señor Trump. Ahora, es mala noticia porque en algún sentido el TPP era pues una tablita junto con la OMC, con la Organización Mundial de Comercio, pues las dos tablitas de salvación para el libre comercio o para el comercio multilateral en el caso de México. Creo que ahí nos estábamos agarrando de esas dos balsas y una nos las está reventando Trudeau, que dice, yo estoy, no sé si lo dijo así, como nos los pones llanamente, Leonardo, oye, yo estoy aquí sentada en la mesa con este señor y no voy a poner en riesgo. No dijo eso, claramente. No, ya lo sé, pero no sé si en esa afirmación que nos platicas saca a México, ¿no? Dices, estoy platicando nada más con Estados Unidos. Yo sigo pensando que la tercera tablita de salvación es Canadá y que nos ayude a mantener esta trilateralidad de la que tú hablas. Si no, creo que tenemos 3 malas noticias.
Lo de la tablita de salvación yo no le apostaría a ella. Recordemos cuando empezó el Telecán. Empezó en una relación bilateral Estados Unidos-Canadá. Se discutió muchísimo en Canadá, si se quería o no se quería. Así es. Hubo una campaña incluso para no entrar al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ganó eso de que sí, vamos con Estados Unidos. Y cuando por razones más políticas que económicas, el Bush padre mete a México como el tercero para hacerlo de la América del Norte, a Canadá no le gustó nada. Canadá lo aceptó porque se lo impuso Estados Unidos. Entonces, ahora que Estados Unidos está diciendo, fíjense que a mí el TLC no me gusta, bueno, pues Canadá está volviendo a lo que siempre quiso, una relación con sus primos hermanos. No es nada más comercio, es que sí se ve bien en Estados Unidos, en la parte del trumpismo duro, a los canadienses. Ellos no meten droga, no asesinan, no son violadores, no son todo lo que nos acusa Trump a los mexicanos. Entonces parece que volvemos a donde se empezó, allá en los 1980s. Y Estados Unidos ahora sí va cada vez más claramente en una política de cerrazón, mientras que China va en una política de apertura. Nosotros vamos a tener que negociar con China y no creo que sea fácil, ni que los chinos sean nada blanditos. No. Pero ¿qué nos queda? Yo creo que ya Canadá y Estados Unidos sí están cerca. Hay que seguir aprovechando todas las oportunidades que tengamos de comerciar con ellos. Pero ya no volver a poner el destino, porque se puso el destino de México en el TLC, era la salvación. Íbamos a cambiar de modelo económico, de modelo político y de modelo cultural. Creo que ahora ya eso quedó atrás. Pero además de los precedentes que nos pones más antiguos de la postura de Canadá, también más reciente, también la posición de Canadá fue, si ya no se puede, yo lo siento, ya se había lavado las manos. Pese a la visita de Trudeau, aquí, que pareciera que de pronto los dos países estaban diciendo, oye, frente a las posturas duras de Estados Unidos tenemos algo en común. Pero cuando se habló en un primer momento de que se acababa el Tratado de Libre Comercio, los canadienses dijeron, señores, pues ni modo, ¿no? Pero a mí sí, mi prioridad está en negociar con los Estados Unidos a nivel bilateral. Por lo tanto, a mí no me sorprende demasiado esta nueva postura de los canadienses, es decir, prefiero privilegiar mi relación con Estados Unidos que cualquier otra cosa multilateral o de libre comercio por allá del Pacífico. Ahora, la pregunta es, frente a eso, ¿cuál es la nueva postura o va a haber una nueva postura o no de México frente a las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio? Tendría que endurecerse un poco más, o más de lo que ha sido, de lo que ha puesto. Se ha hablado ahí de que a lo mejor la negociación va a ser en paquete, es decir, no solo tratado de libre comercio, no solo una relación bilateral de libre comercio, sino de pronto muchos de los temas que están sobre la agenda bilateral entrarán en paquete o no entrarán. Es una apuesta. Ese es el método importante que han planteado, ¿no? México pone en sus 5 prioridades, sigo defendiendo el trilateralismo, claramente yo coincido con ustedes, el trilateralismo no parece que tenga mucha suerte en los próximos días, y los canadienses dirán, bueno, pues puestos a pelearme con mi socio americano, mejor vamos a un bilateralismo fuerte. Por tanto, se puede casi anticipar que tendremos 2 telecanes, uno México-Estados Unidos y uno Canadá-Estados Unidos. Lo segundo es, pues no tengo la impresión de que México tenga muchas armas o muchas fichas para decir, a ver, yo entro a una negociación contigo y te presiono por esta vía. Se supone que la parte más fuerte de la relación bilateral México-Estados Unidos, la parte más fuerte o menos asimétrica era lo económico. O sea, donde más daño les podíamos hacer era en el tema de decir, oye, pues el libre comercio te beneficia a ti, son tus empresas las que se benefician, recibe competitividad la región, y en esa nos están diciendo, bueno, pues aunque pierda yo ciertas ventajas, no estoy dispuesto a hacerlo. Por tanto, en los demás ámbitos de la relación donde no tienes ni un atisbo de institucionalización, no hay ningún acuerdo. ¿Cuáles serían esos ámbitos? Seguridad, por ejemplo, Hay que poner gestión de la frontera, todo lo que tiene que ver con... Pero hay un montón de bioseguridad. Es decir, tienes 18,000 ámbitos que no están institucionalizados.
Y entonces tú dices, bueno, en el que yo era fuerte, resulta que me bateas, no son buenos tiempos para eso. Y bueno, en el caso de Canadá, nada más apuntar, hay dos corrientes, ¿sí? Harper decía, oye, ¿por qué tenemos que andar cargando con los parientes pobres? Pero hay una corriente en Canadá que dice, nos conviene equilibrar al elefante y tener una relación un poquito más armónica. Por tanto, digo, lo veo así, pero claramente Trump fue a decir a Vietnam, señores, son los acuerdos amplios, no funcionan. Yo me pronuncio por acuerdos bilaterales. Qué bueno que nos recuerdas, Lorenzo, cómo se gestó originalmente el Tratado de Libre Comercio, que era Canadá-Estados Unidos. Sí tenía yo la impresión, como lo dice ahora en su última intervención, Leonardo, digamos, que había ido ganando poco a poco del 94 ahora, 25 años, esta corriente canadiense de no es que carguemos con el pariente pobre, sino que nos puede dar incluso una palanca de negociación y una palanca de equilibrio contra Estados Unidos. Y como no son frontera nuestra, pues no les exportamos esos, como dices, violadores, drogadictos y demás, todos esos bad hombres de lo que nos acusa Trump. Pero sí veo, Leonardo, que se nos va agotando las salidas a México en términos de qué hacer cuando pues una buena porción de la economía mexicana depende del Tratado de Libre Comercio y además es de entre los dos Méxicos pues la más avanzada, ¿no? Pues sí, efectivamente. Entonces, ¿Algún apunte más? Porque nos quedan exactamente 30 Nada más segundos. un apunte. No se pudo haber previsto. Así como no se previó cuando el auge petrolero, que el petróleo iba a sube y caer. baja. López Portillo nunca pensó en que iba a bajar, pero debió de haberlo pensado. Nunca se pensó que Estados Unidos diría no a esta América del Norte. Nunca. Creo que no. No, no lo pensaron. Y creo que lo que tampoco calcularon nunca es que el cuestionamiento del libre comercio no viniera de la derecha, más radical, que es la que está diciendo, ya no queremos libre comercio. Frene usted la globalización, que es lo que está pidiendo Trump. En lugar de la Siempre izquierda. se esperaban que eran los gobiernos de izquierda los que pedían eso. Y ahí la cruel paradoja de nuestros tiempos. Pero nos vemos aquí la semana próxima.